editoras utilizaban muy buenos fotógrafos y sobre todo porque la mayoría de los músicos de jazz eran negros y lucían muy bien en esas fantásticas fotografías en blanco y negro. Entonces, podemos rescatar cosas de calidad de esa época, son los discos que incluían esas maravillosas fotos. La idea del diseño de las tapas de discos pasa de diversas tendencias y más o menos hasta la aparición del rock and roll no hay ninguna novedades. Pero a partir de los discos de rock empieza a aparecer una tendencia estética al respecto. Pero la cosa llegaría recién y bastante más tarde, en la época de los Beatles, en los años 60. Hay, no sé si idea de ellos mismos o de quién, pero empiezan a hacer obras de arte con las portadas. Una de las más importantes y más trascendentes me parece que fue la del disco, ¿cómo se llamaba? Sgt. Pepper, donde inician la idea del álbum doble, que tenía muchas ilustraciones, de un estilo psicodélico, y esa idea es retomada por otros músicos de la época, músicos del rock sinfónico sobre todo, y destaca un estudio de diseño de Londres que se llamaba Hipgnosis, donde trabajaban algunos grandes artistas como Roger Dean y que son los responsables de muchas de las tapas del rock sinfónico, del rock psicodélico, etcétera, etcétera. La idea de hacer un álbum que fuera, además de algo para escuchar, algo para ver, también, digamos, cunde dentro de otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del rock nacional, más o menos consideramos que el rock nacional se inicia alrededor del año 66, 67. Hay muchas dudas al respecto. A ver, ¿cuál fue el primer disco de rock nacional? Bueno, no importa esta discusión. Pero, en general, los músicos que en una época se llamaban beat y después fueron rock nacional, se preocuparon bastante por sus portadas. Porque si no se preocupaban ellos, se preocupaba el sello grabador, y al sello grabador le interesaba poner alguna cosa, yo diría banal generalmente, o sea, buscaban a lo mejor alguna tipografía de moda, ponían una fotografía del músico, si el músico era lindo mejor, y si no, bueno, pero no se preocupaban las grabadoras demasiado por el diseño de las tapas, se empezaron a preocupar los músicos. De hecho, el primer disco de Almendra tiene una ilustración que fue hecha por el mismo Luis Alberto Spinetta y que tuvo un rollo largo para poder, con la grabadora, para poder lograr que se estampara ese dibujo en su portada. Y bueno, aparecen otros músicos que cuidan sus tapas de disco, y aparece un diseñador como Gatti. Juan Gatti, menos mal que está. Juan Gatti, un diseñador muy interesante que logró hacer unas tapas impresionantes, sobre todo para el sello Tales. Hay tapas de Papos Blue, tapas de Sui Generis, muchas tapas interesantes. Y bueno, era tan virtuoso Juan Gatti que vino a Almodóvar y se lo llevó. El director de cine español vio sus trabajos y decidió que él fuera quien le hacía los afiches para sus películas. Bueno, acá entramos en el momento en que me vuelvo autorreferencial.
Bueno, en un momento dado en la ciudad de La Plata, alrededor del fines de los años 70, un grupo de amigos que se interesaba en realizar eventos culturales de todo tipo, ya sea recitales de música o películas filmadas artesanalmente en 8 milímetros. Esos músicos finalmente que eran aleatorios porque se hacían espectáculos donde venían esos músicos y se subían al escenario algunos, otros se bajaban. Era una cosa tumultuosa, que era mucho más parecido a un espectáculo circense que a un recital de música. Pero bueno, esos músicos en algún momento coagulan en unos pocos músicos y graban discos y se llaman a sí mismos Patricio Rey y su Redondito de Ricota. En ese momento tengo la suerte de estar en las inmediaciones, entonces puedo pensar algunas ideas para sus portadas de discos. Y como las ideas podían ser cualquiera siempre que fueran intensas, pude hacer prácticamente toda la secuencia de todas sus grabaciones y vincularlas con imágenes. Hasta ahí llega la charla. Lo demás va a ser preguntas que ustedes hagan. A ver, por allá uno. ¿Cómo fue el proceso creativo de la jornada de octubre? El proceso creativo. A ver. No voy a dar el secreto. No, el proceso creativo era, obviamente, me gustaba escuchar algunos de los temas, ¿cierto? Y más o menos cómo venía la onda. Y lo que solíamos hacer era una reunión previa, antes de grabar, antes de componer incluso, donde se buscaba lo que Solari llamaba un guión, una idea matriz. O sea, el ejemplo más típico que yo puedo dar es cuando se decidió grabar el disco Octubre. El disco Octubre se decidió grabar porque habíamos visto en algunos anuncios del diario Clarín que venía al Luna Park un número bastante insólito. Venía el coro del Ejército Rojo de Moscú a dar unas funciones al Luna Park. Nosotros dijimos, ¿y esto qué será? El Ejército Rojo de Moscú debe ser algo... No sabíamos bien, pero por curiosidad fuimos unos cuantos a ver el espectáculo. Entonces vimos, había como, no sé cuántos, serían 50 en unas gradas, en unas tribunas, todos con un uniforme, el uniforme del ejército ruso. Y empezaban a cantar temas así, corales, y lo impresionante era que parece ser que la mayoría, no sé si todos, eran de registro vocal bajo. Y hay que imaginarse que 50 tipos entonando con registro bajo, el Luna Park temblaba, así era. Entonces nos impresionó, nos encantó esas marchas y muchas basadas en músicas populares rusas. Entonces dijimos, con esto habría que hacer algo. Y bueno, hagamos un disco que sea un homenaje a las revoluciones en toda la historia. Y bueno, sí, tiene que tener color rojo, sí, color negro también. Era todo un esquema así. Y bueno, los músicos se fueron a componer. Sky Bellinson tenía, la idea tampoco vino así del aire. Sky Bellinson tenía unos bocetos musicales que sonaban mucho a música popular, así, centroeuropea.
Entonces era cuestión bueno, de juntar cosas, de ponerle unas letras y de tratar de ensamblarlo y darle una impronta que no sea tan de música tradicional, sino que entrara dentro de lo que nos gustaba, que era el rock and roll. Entonces, bueno, el sistema era este. Yo me fui a pensar en imágenes que pudieran servir para una ideación acerca de las revoluciones, y los músicos se fueron a componer, trabajando en paralelo. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo hacías? ¿Vos escuchabas primero los temas y después te ibas a dibujar? Y a esto siempre digo lo mismo, no, porque no hay tiempo. En general, un músico, sobre todo los que yo conozco, son músicos de rock, terminan de grabar y quieren que el disco salga al día siguiente. Entonces no hay tiempo de esperar para hacer un trabajo de diseño con respecto o en relación a la música o a los versos. Era cuestión de poner un tema, digamos, solo como idea, y cada cual a trabajar a lo suyo y después juntar las cosas. El nombre que le poníamos a eso era el cóctel. Y bueno, así era el proceso creativo. Obviamente, cuando se pensó en hacer una tarea con respecto a un homenaje a las revoluciones, inmediatamente me fui a instruir, me fui a mirar todas las imágenes de lo que les conté, de los diseñadores previos a la Revolución Rusa, también afiches de la Guerra Civil Española, y muchos volantes y digamos tapas de tangos que hacían estos anarquistas de la Boca. Y bueno, al final me salió un mix. Y bueno, no sé si responde tu pregunta. A ver, allá. Ya. Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarlo, un gusto de estar acá. Soy de Guernica. ¿Conocen Guernica? Guernica. Casi 2 horas y media de llegar. Lo que le quería decir es cómo llevó esos dibujos a las telas, a los telones, digamos. Si laburó solo o con otros compañeros. Al principio, en las actuaciones de Los Redondos, que eran bastante sencillas, usábamos escenografías. Era bastante común pensar que estábamos todos metidos, algunos estudiantes de arte, otros músicos. Pensar en una escenografía porque pensábamos las cosas así de tipo teatral. Entonces se desarrollaban imágenes en telas. ¿Lienzo era? ¿Lienzo era? Lienzo, en tela, en un galpón. Se tiraban esas y bueno, con escaleras y pintando, algunas veces proyectando con un proyector para poder hacer las cosas proporcionadas. ¿Proyector artesanal o...? No, todo pintado era. Es más, en un momento dado ya Los Redondos tenían cierta cantidad de gente que los iba a ver, y estas telas, que creo que la última vez que hicimos telas pintadas fue para los conciertos de Huracán, que fueron en el 94, 93 y 94. Ahí hicimos las últimas, digo porque yo me buscaba ayudantes, que generalmente eran o compañeros de la Facultad de Bellas Artes o incluso alumnos. Y para el 94 hicimos esas telas que fueran muy grandes, o sea, el escenario medía 36 metros de largo, y la altura de los lienzos no podía ser menos para que, digamos, impresionara. Entonces es que hicimos esas telas pintadas, pero a la sazón, en ese momento, habían llegado al país algunos
grupos extranjeros, ahora no me acuerdo bien cuáles, pero traían unas tecnologías de proyecciones impresionantes. Entonces empezamos a ver que lo nuestro quedaba como muy artesanal, muy de cuarta, muy de pobre. Entonces, Pero nada que ver. vamos. Mire esas imágenes, son impresionantes. Sí, pero bueno, se me venía con una tecnología, ¿viste? Tipo, tipo, ¿cómo se llama? Pink Floyd. Entonces, bueno, empezamos a pensar en proyecciones. Y ya para el 2000, creo que fue el recital de River, ahí fue todo proyecciones. Último Bonde Finisterre, ahí fue también, ¿no? No, el último Bonde Finisterre fue en Racing, Claro. fue anterior a River. Ahí ya hacían proyecciones. Ahí ya sí se proyectó una animación. Bueno, muy bien. A ver, ¿alguna más? ¿Alumnos? No, alumnos. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Mi pregunta va por el lado de, usted ha trabajado con distintas bandas, bueno, siempre más o menos se han repetido artistas, pero si en algún momento tuvo que cambiar por la banda o por algún deseo particular de usted para llegar a otro puerto, la metodología de laburo que mencionó con Octubre y demás. Bueno, La metodología esta de tirar una idea y un guión era muy propia absoluta de Los Redondos. En otros trabajos que tuve que hacer, obviamente que me basé en escuchar mucho los temas y en tratar de encontrar un leitmotiv, como dicen a veces, o sea, algo general que representara al músico y aquella música que estaba haciendo. Una vez me viene a ver un amigo